Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Yo me llamo Manuel Muñoz y estás en Codificándolo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues es muy sencillo. Hay una cosa a la que casi todos, o por no decirte todos los desarrolladores que están empezando le tienen miedo, y es el tema de enfrentarse a la prueba técnica, ¿de acuerdo? Cuando te postulas a una empresa, te postulas a un trabajo, por norma general todos, ¿vale? O casi todos tenemos miedo a este tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que sería una prueba genérica, ¿vale? Para postularse para cualquier empresa y de básicamente qué es lo que es este tipo de prueba técnica, ¿de acuerdo? Te lo resumo en unos pasos muy sencillos y ya vas a ver que no es nada complicado. Básicamente lo que las empresas están buscando, y siempre estamos hablando de postularte para frontend, ¿de acuerdo? Quizá hagamos otro vídeo para postularnos para el tema del backend y qué es lo que necesitamos para hacer una postulación a una empresa en backend, pero cuando hablamos del tema del frontend, por norma general lo que estamos buscando es una persona que controla de HTML, de CSS y de JavaScript, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es básico. Luego, depende de la empresa, la tecnología que esté utilizando, quizá quiera que sepas de React, que sepas de Angular, de Vue o de cualquier otro framework o librería. Pero básicamente es esto. Las empresas por norma general trabajan con APIs y estas APIs pues trabajan con datos, obviamente esto es lo que hay, ¿no? Tienen una base de datos, una API que es la intermediaria, luego tienen la parte del frontend. La parte del backend se controla, pues eso, la base de datos, la parte de la API, los endpoints, ¿de acuerdo? Y cómo se va a conectar o en qué lenguaje se van a conectar esta base de datos con esta API. La parte del frontend trabaja con los datos de respuesta de la API. Entonces, esta sería nuestra parte cuando estás aplicando un puesto frontend que debemos dominar. Pero no es nada complejo, simplemente tienes que saber qué es una API, qué es un endpoint, cómo funciona, qué tipos de datos te están devolviendo y cómo tienes que trabajar con ellos. Es básicamente eso, ¿vale? O sea, yo sé que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos como ¿cómo se llama esto? El síndrome del impostor, creo que se dice. Sí, el síndrome del impostor. Y es que tú sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo hacerlo, pero cuando te enfrentas a esta prueba te quedas como bloqueado, no sabes muy bien hacia dónde tirar y te crees que estas pruebas van a ser muy complejas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, veréis que es muy rápido. De hecho, si no tuviese que estar explicando lo que voy a ir haciendo, básicamente en 20-25 minutos tendríamos este ejemplo completo y vamos a acceder a una API, vamos a recoger los datos, a mostrarlos e incluso hacer una paginación de los datos, ¿vale? Ya que nos va a devolver muchísimos resultados, vamos a dividir estos resultados y vamos a paginarlos para que podamos ver cómo se resuelve esto. Y verás que es algo muy sencillo. Nosotros lo vamos a hacer en React. Depende de la empresa a la que tú te postules, pues puedes trabajar con Angular, con Vue o con otras librerías o frameworks, eso ya depende, pero básicamente la lógica es siempre la misma. Dígamelo. Sí, dame media horita, ahora media horita estoy, te digo cosas. Venga, hasta ahora. Súper, entonces vámonos para adelante. Nosotros lo que vamos a hacer es tirarle a esta API, ¿de acuerdo? A la API de Rick and Morty API que vimos en vídeos anteriores. De hecho, hay un vídeo en mi canal, cómo consumir un API en modo fácil, ¿de acuerdo? En este caso lo haremos un poquito más complejo, pero es básicamente, o por no decirte, es exactamente igual. Toda API tiene una documentación y esta empresa obviamente te tiene que dar dicha documentación de la API. Tú no tienes por qué saber de memoria todos los endpoints, de acuerdo a qué tipos de objetos devuelven, etcétera. Y esto es lo que vamos a revisar, un poco la documentación. Pongámonos en el ejemplo de que la empresa a la que estamos postulando, hemos pasado la prueba de acceso, nos dan el reto y nos dicen que pues accedamos a esta API o a una API en concreto, que ellos te van a dar su documentación y bueno, te envían la documentación y tú la revisas. Pues vamos a hacer como que estamos revisando esta documentación.
Y bueno, fíjate en este caso, cada documentación es un mundo, eso es obvio, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Te indican qué tipos de endpoints tienen y qué tipos de datos devuelven dichos endpoints. O sea, no tiene más misterio. Bueno, tenemos aquí los personajes, las localizaciones, los episodios y las librerías con las que se podrían trabajar. En este caso no vamos a trabajar con ninguna librería, de hecho ni siquiera con Axios para hacer las peticiones, lo vamos a hacer con Fetch, con JavaScript puro y duro. Y fíjate, bueno, pues en los caracteres tenemos el esquema del carácter, ¿vale? Del personaje, o qué es lo que nos devuelve cuando lo solicitamos. Y pues vemos que nos devuelve la clave, el tipo y la descripción del tipo de dato que nos está devolviendo, ¿no? Un ID de tipo entero, un nombre de tipo string. Fíjate que nos devuelve diferentes. Fíjate que hay diferentes tipos de respuesta. Unos son tipo string, otros son de tipo object, o sea, son objetos con clave valor en su interior. Otros son de tipo string en formato de URL, ¿vale? Simplemente para que podamos acceder ya directamente al recurso. Y otros son de array, quiere decir que contienen más elementos. Estos elementos pueden ser de tipo objeto, de tipo numérico, de tipo otros arrays incluso, arrays anidados, lo que quieras, ¿no? Bien, aquí es donde nos pone la cosa interesante y es el tema de los endpoints. Aquí tenemos uno, por ejemplo, ¿vale? Que nos devuelve, fíjate que dice, puedes acceder a la lista de caracteres usando /character endpoint. O sea, esto es un endpoint. Básicamente un endpoint es un punto del backend donde nosotros accedemos o realizamos la petición y esta nos devuelve una serie de datos. Previamente, esto ha hecho una consulta a la base de datos, ¿vale? Dependiendo del endpoint, obviamente, ha hecho la consulta a la base de datos y nos devuelve los datos que sean pertinentes. En este caso, fíjate que esto nos devuelve, este endpoint nos devuelve dos objetos. Uno que es info, ¿vale? Clave y sus valores, y otro que es results, igual, con sus clave, valores, etcétera, ¿no? Como ID, nombre, status, etcétera. Tenemos el get single character, o sea que nos devuelve un solo personaje, exactamente lo mismo. El endpoint cambia. Fíjate que antes era slash character y ahora es slash character slash y el ID, ¿vale? Puedes acceder a un simple personaje añadiendo el ID como parámetro a lo que era el endpoint anterior. Básicamente funciona así. La gran mayoría de empresas eh, incluso tienen en slash API slash 1 slash 2 por diferentes versiones que están haciendo de su backend, ¿vale? O puede ser que la API que te estén ofreciendo a ti para hacer la prueba sea una API de prueba. De hecho, es lo más común. No te van a dar la API del proyecto en sí. Y bueno, obtener múltiples personajes, slash character y pasándole como valores 1, 2, 3, etcétera, para obtener diferentes. Y fíjate cómo tenemos diferentes endpoints, ¿vale? Y nos dan diferentes información. Esto es lo que tú tienes que saber valorar, lo que tú tienes que saber ver a la primera. O sea, cuando te envían esta información para hacer la prueba, lo que tienes que saber es primero analizar muy bien qué tipo de valores te va a estar devolviendo. Más que nada para no tener que estar pintando todo el rato esto en consola o los resultados de las peticiones en consola o no tener que hacer debugger dentro de la consola del navegador para estar viendo, pues, oye, ¿qué me está devolviendo ahora? ¿Cómo me lo tiene que devolver? Simplemente porque eso te baja mucho la productividad, ¿no? Entonces, no quiere decir que te conozcas la API a fondo, que tú tengas el conocimiento de qué es lo que hace la API, todos los endpoints, qué es todo lo que devuelve, etcétera, porque es casi o prácticamente imposible, pero sí que tengas el conocimiento de cómo saber este tipo de documentación, cómo leerla, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a pasar al código, vamos a empezar a crear una aplicación muy sencilla. De hecho, te voy a mostrar un ejemplo. Voy a tirar una que tengo por aquí. Vamos a lanzarla aquí. Es muy simple, ¿vale? No tiene nada más, no tiene historia. Y es este tipo de aplicación. Es la aplicación que habíamos visto en el vídeo anterior, pero un poco más bonita, por decirlo de algún modo. Igualmente, el CSS no es muy fuerte, así que tampoco me lo tengáis demasiado en cuenta, que sé que ya va a haber mucha gente diciéndome, es que el tema del CSS no te lo estás currando y tal, ¿vale? Veis como aplicación de Rick and Morty, pues te devuelve todos los personajes que hay, la cantidad de páginas que hay, tiene un botón de siguiente, el botón de anterior aparece una vez que tú pulsas el siguiente, y si pulsas el anterior desaparece, y si llegas al final de los 826, que te los devuelve de 20 en 20, desaparece el botón de siguiente y solo aparece el botón de anterior. ¿Vale? Y bueno, pues cada uno de los personajes, si pulsas sobre uno de ellos, pues te muestra tanto la imagen como el nombre. Aquí obviamente podríamos haber mostrado más información, ¿vale? No tenía por qué solo ser la imagen y el nombre, pero para lo que era el ejemplo me bastaba porque sabiendo mostrar la imagen y el nombre, todo lo demás es irrelevante, o sea, lo puedes mostrar igualmente. Lo que te va a pedir la empresa, obviamente, es que como frontend hagas un buen trabajo de CSS, pero no es la parte en la que yo quiero explicar y es más, tampoco me parece demasiado adecuado
dar demasiada información o explicar a fondo, ¿vale? Cómo se tiene que hacer una aplicación, porque creo que es parte del aprendizaje. No es parte de, no es mi parte o no es lo que yo tengo que hacer, es enseñaros exactamente cómo se hace. Obviamente yo sé hacerlo, ¿vale? El vídeo sería muchísimo más largo. De hecho, esta parte del vídeo la vamos a dividir en dos, este vídeo. Esto será la introducción y el siguiente vídeo será la aplicación completa hecha, o sea, esta aplicación que estáis viendo, tal cual. Y nada, pues vas pulsando sobre cada uno de los personajes y te va dando. Imagínate que la empresa para la que vas a trabajar pues tiene un proyecto o una API de prueba de un restaurante que tiene una lista de productos y pulsas y aquí pues te sale el título, la descripción, la imagen del producto y un botón de añadir al carro, etcétera, etcétera. Pues es básicamente esto lo que te pedirían. Entendiendo la lógica de cómo se hace esto, literalmente entendiendo la lógica de cómo se hace esto, puedes pasar cualquier prueba técnica que se te ofrezca como frontend, ¿vale? Ya me da igual el tema del lenguaje en el que utilices o la librería, esto es independiente. Pero entendiendo la lógica que hay detrás, cómo se accede al endpoint, cómo este me devuelve los datos, cómo yo los recorro, los muestro y luego los formateo, les doy CSS, entendiendo eso, literalmente cualquier prueba técnica que se te afronte, como frontend, valga la redundancia, la puedes pasar sin ningún problema. Bien, pues estamos en Visual Studio Code, ya sabes cómo funciona esto, o sea, para crear un proyecto en React MPX, ¿vale? Create, React App, perdón, guión app, el nombre del proyecto, el que tú quieras. Una vez que se instale todas las dependencias CD al nombre del proyecto, entras dentro, le tiras un code punto y se abre Visual Studio Code y estás donde yo estoy, ¿vale? Esto yo creo que ya es irrelevante explicarlo porque lo hemos explicado en muchísimos vídeos y de hecho si no sabes mucho de React, tenemos una lista de reproducción en el canal donde puedes aprender React sin problemas y completamente gratis. Vamos a ir a la velocidad del rayo, así que vamos a limpiar esto un poquito, borramos estos archivos que no vamos a necesitar en principio, ¿vale? Así que fuera, los quitamos y nos quedamos con app.js, index.css e index.js. Simplemente vamos a necesitar esto. Dentro de source, para modular un poco el código, porque lo podríamos hacer igualmente, de hecho lo vamos a hacer aquí, mira, pelo, vamos a crear un archivo que se llame funciones.js, ¿vale? Aquí es donde vamos a hacer las peticiones, etcétera. Y en app.js pues vamos a limpiar, ¿no? Vamos a quitar el header, vamos a quitar este class name de momento, luego ya le daremos el nuestro y quitamos estas dos importaciones porque no las necesitamos. En el index.js exactamente igual, quitamos el report web vitals y quitamos su importación. Igualmente también podríamos, no, index.css no quitaremos la importación porque lo trabajaremos desde aquí. Y listos. Para lanzar esto, pues sacamos la consola y un npm start y tenemos ya el proyecto lanzado dentro de nuestro navegador, ¿no? Saldrá todo en blanco, estará todo completamente en blanco. Si se lanza, vale, listos. Y bueno, aquí tenemos la documentación. Lo que vamos a hacer, lo primero, ¿vale? Lo lógico. Lo lógico es hacer una petición, recuperar todos los datos y luego ver cómo trabajamos con ellos. Entonces, vamos a empezar haciendo eso. Vamos a ir a nuestro código, al archivo de funciones y vamos a crear una función que se llame export const obtener todo. Obtener todo, ¿vale? Así tal cual. Nada, esto es una raw function súper importante. Esto va a ser asíncrono. Súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar fetch y fetch se resuelve con una promesa. Y para no estar utilizando las resoluciones de promesas con then, catch, etc., vamos a utilizar async await y nos quitamos de problemas. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, creamos la petición. Const petición es igual a que a fetch. ¿Para dónde vas? Fetch y fetch recibe una string que es el endpoint al que queremos acceder. Entonces, pues nos vamos aquí, buscamos el get all characters y queremos este endpoint. Cuidado porque esto va a ser diferente, ¿vale? Como nosotros necesitamos paginar todos los resultados, realmente no vamos a utilizar este endpoint porque este endpoint es único. No tiene, bueno, sí que tiene diferentes, por decirlo así, para buscar las diferentes páginas donde están los diferentes resultados, pero vamos a utilizar esta URL de aquí, que si te fijas es el next, ¿vale? Tiene esta URL de aquí. Vamos a copiarla, comando C, ahora te explicaré por qué. Esto lo vamos a pasar aquí como una string de momento, porque este parámetro va a venir desde nuestro componente, ¿vale? Así que de momento, y este page igual a 2 lo vamos a pasar a 1. Page igual a 1. Vamos a quitar la consola que me molesta. Y de momento vamos a quitar también la barra. Listos, tenemos la petición. Hemos dicho async await, así que vamos a tirarle una wait aquí, ¿vale? Para esperar la respuesta. Y una vez que tengamos la respuesta, pues podemos trabajar con ella. De hecho, vamos a hacer un console log. Ahora no se tira el CLG. Vale, perfecto.
¿Por qué? Porque Visual Studio Code es así de vez en cuando, de esta petición, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos esto, vamos en nuestro componente, vamos a importar algunas dependencias de React en este caso, ¿vale? Que va a ser el useState y el useEffect. Y lo vamos a traer esto desde React. Vamos a cargar el useEffect. Para quien no sepa qué es todo esto del useEffect, etcétera, como os comento, tenemos el curso de React en el canal, así que esto no es nada complicado. Y esto es una coma, ¿vale? En un punto. No la caguéis como yo. Aquí en el useEffect lo que vamos a hacer es lanzar la función que nosotros hemos creado. Así que primero vamos a importarle. Vamos a decir que importamos la función obtener todo. ¿Desde dónde? From. Y era un archivo que tenemos a este mismo nivel que se llamaba funciones, si no recuerdo mal. Déjame mirar. Funciones, correcto. Funciones. Listos. Esto ya tendría que estar funcionando si nosotros llamamos a esta función, a obtener todo, dentro del useEffect. En principio tendría que estar funcionando. Venimos aquí a la aplicación, sacamos la consola del inspector y vemos como aquí tenemos una respuesta en la consola. Vamos a ampliar esto un poco. Ya os digo que vamos a ir un poquito rápido porque no me apetece tampoco pararme demasiado. Vamos a explicar lo necesario, pero no nos vamos a parar demasiado. Fíjate que tenemos un body, ¿vale? Que aquí es donde tenemos dentro de la respuesta. Aquí es donde teníamos tanto la info como el results. Lo tendríamos dentro de ese propiedad body de la respuesta. Tenemos el headers, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos acceder a este body si es un readable stream? O sea, es un objeto de lectura, pero bueno, readable stream la traducción no es así, pero bueno. ¿Cómo podemos acceder a él? Bueno, como estamos utilizando fetch y fetch no nos parsea la respuesta, simplemente la tenemos que parsear nosotros. En este caso lo que vamos a hacer en el archivo de funciones es decirle, escucha, vas a esperarte ahora también, vas a decir const, como tenemos las info y results, que son las dos propiedades que recibimos, es await petition.json. ¿Vale? Y si quieres ahora podemos tirar tanto info como results en consola. Vamos a ver qué nos devuelve. Recargamos para limpiar un poquito la consola y fíjate que ahora sí que me devuelve un objeto, dos en realidad. Uno que es el info, count, next, page and preview, que es exactamente lo que tengo aquí, este objeto info, ¿vale? Y otro objeto que es el results, que en este caso es un array de 20 personajes, ¿vale? Que yo luego puedo recorrer y mostrarlos aquí. O sea que perfecto, de momento estamos perfecto. Pero me surge una duda, me surge un problema. Yo necesito un botón para ir a siguiente, ¿vale? Necesito recoger este count, este page también, y este next y este pref. O sea, necesito 4 estados para saber todos estos datos, guardarlos dentro del estado de mi aplicación, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Así que vamos a nuestro código y vamos a crear aquí 4 estados. ¿Vale? Esto, si queréis, luego a lo mejor en la edición del vídeo os lo paso un poco más rápido, pero vamos a hacer que sea, por ejemplo, vamos a llamar siguiente, set siguiente, es igual a useStateNull, ¿vale? Lo mismo, vamos a crear 3 más, y en este caso, pues ya te digo, vamos a cambiar anterior, set anterior, este será, si no recuerdo mal, era páginas, set páginas, y este lo vamos a llamar total, ¿vale? Y set total. ¿De acuerdo? Tengo estos 4 estados y necesito en esta función setear esos 4 estados, ¿vale? Es algo que yo necesito para poderlos luego mostrar. O en realidad no, podría pasarle todo el info dentro de un único estado y listos. Pero luego para hacer la comprobación de que si alguno de las propiedades es nula, etcétera, pues me daría algún error, prefiero pasárselo cada uno así por separado, ¿no? Obviamente el resultados también, así que vamos a hacer personajes, vamos a crear otro estado que se llame personajes, ¿vale? Y también set personajes. Perfecto. Ahora yo estos 4 o estos 5 estados de mi aplicación se los tengo que pasar a la función para que me setee todos los datos que yo necesite. Así que es lo que vamos a hacer justo aquí, ¿vale? Primero vamos a pasar lo que es los resultados. Así que vamos a empezar ahí, vamos a decir set
Déjate que no me acuerdo. Vamos a quitar esto y a dividir esto a la derecha. Y así lo tenemos mejor. ¿Vale? Y tenemos aquí los estados y aquí podemos ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Set siguiente. Set siguiente. Le vamos a pasar info.next. ¿Vale? Set anterior. Recuerda que al principio me devolvía null. Fíjate, ¿vale? Que una vez que haces tú la primera petición, te devuelve null. Hasta que tú no pasas al siguiente, el anterior no aparece. O sea, no sabes cuál es el anterior y de hecho no hay ninguno, porque este es el primero. Page es igual a 1, es el primero. Entonces, no hay ninguno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a comprobarlo, ¿vale? Que si es diferente a nulo, me lo setéis, si no, que no. Entonces, lo que vamos a hacer es que si info.pref, ¿vale? Es diferente que null, vamos a hacer diferente, ahí Manolo, diferente a null, de hecho lo vamos a hacer con una ternaria, ¿vale? Así nos queda todo en una línea. Set anterior es igual a info.pref. Si no, pues será null, ¿de acuerdo? Si no, sigue en null. Esto es lo que a mí me interesa ahora. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer haciendo? Bueno, pues vamos a pasar los siguientes sets. Por ejemplo, el set páginas es igual a info.page. Pages creo que era. Pages, ¿ves? Por eso es muy importante tener la documentación siempre, porque sabes que nets, pref, ¿vale? Count, tú no tienes por qué acordarte de todo esto. Entonces es muy importante que tengas la documentación. Y luego count. Entonces las set totales, o set total, ¿no? Sí, set total es igual a info.count. Ahora, bueno, también vamos a setear los resultados, ¿no? Que era set personajes. ¿Vale? Vamos a meter dentro los personajes, que es la propiedad results que habíamos hecho el destructoring aquí arriba, ¿vale? Muy bien, pero yo estas funciones, aquí no me está mostrando ningún error por alguna cosa, pues simplemente ahora no entiendo el por qué Visual Studio Code no me muestra los errores, pero en principio me tendría que decir, oye, set siguiente, set anterior, set páginas, esto no está definido, o sea, ¿de dónde los sacas? ¿De dónde te sacas esto? Bueno, pues me lo saco de que se lo voy a pasar como parámetros, ¿no? Y de hecho no es una muy buena práctica poner exactamente el nombre del estado como parámetro dentro de la función y llamarlo exactamente igual. Es buena práctica para que tú tengas una buena regla memotécnica, pero es una mala práctica a la hora de leer código, ¿de acuerdo? Entonces esto lo podríamos pasar, no sé, podrías nombrar las variables un poquito más cortas, que sean más expresivas, y de hecho si lo haces en inglés es mucho mejor. Pero bueno, las vamos a pasar así, como set siguiente, set anterior, set total, set páginas y set personajes, ¿vale? Entonces ya le he pasado estas cuatro, vamos a quitarlo de aquí y así lo veis mejor, ¿vale? Estas 5 funciones, que son los seteos del estado, se las paso para que se puedan poner dentro de la propia función. Pero obviamente cuando yo llame a la función tengo que pasárselas igual, ¿de acuerdo? Así que vamos a guardar esto, vamos a llamar a app.js y a obtener todo exactamente de la misma forma los tengo que llamar. Así, tal cual están aquí definidos, los tengo que llamar. Así que yo puedo coger esto, copiarlo, porque se llaman exactamente igual, venirme aquí y pegarlo aquí. Hostias, que te queda una función muy larga, tal. Sí, por eso te digo, no es mi trabajo refactorizaros todo el código y enseñaros realmente cómo se hace esto, sino enseñaros un poco la lógica de cómo se hace para que luego vosotros lo podáis refactorizar y hacerlo mejor que yo. ¿De acuerdo? Bien, hecho esto, en teoría, tendría que haber funcionado. Nope, tira error. Expression, pam, pam, pam. Set the keyword to learn error. Compared with problems. Vale, ¿qué problema me dices que tienes? Vamos a recargar. Y la consola no me tira ningún error, simplemente me dice que la línea en funciones línea 6. En funciones línea 6 tiene un error, así que vamos a ver cuál es. Info.pref es diferente a null, set anterior, info.pref, si no, null. Info.pref, en principio no me está leyendo, ¿vale? La propiedad pref de info. Por algún motivo, ¿vale? Pues entonces esto lo podías tirar con un if o lo podías tirar de alguna otra forma, ¿de acuerdo? Sí, bueno, lo podías tirar con if en realidad, pero vamos a ver cómo... Sí, vamos a tirar con un... No, no vamos a tirar con ningún if porque me da mucha rabia tener que hacerlo así. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar este problema de una. Bueno, y básicamente... set anterior, listos. De una.
¿vale? Podría ser hecho con un if, else, etcétera, pero bueno, si puedes utilizar las ternarias. De hecho, este console log no lo necesito ya y me molesta un poco. Son manías, ¿vale? Esto ya literalmente son manías. Pero bueno, vamos a comprobar con las DevTools de Google Chrome o de cualquier navegador que te esté utilizando. Tienes estos componentes de React y puedes ver cómo está funcionando, ¿no? Tenemos un state que, bueno, guarda lo que es la URL. Tenemos otro state que es null, otro state 42, otro el 826. Esto es la parte del info, ¿vale? Esto es el anterior, que está en null. Este es el siguiente. Y estos son los estados, o estas son todos los personajes guardados en un estado. Entonces, está funcionando a la perfección. Listos. Ahora nos falta la parte del frontend, mostrar estos datos. Luego clicar en un personaje y hacer la llamada, eso es muy sencillo, ¿vale? Son 20 líneas de código, incluso menos. Ahora lo que tenemos que hacer es la parte del frontend. Lo que tenemos que hacer es mostrar estos datos y trabajar con ellos. Vamos al lío. Vamos a nuestra aplicación. Vemos que aquí no tenemos absolutamente nada, ¿vale? Esto está completamente vacío. No hay nada. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es muy sencillo. Esto lo vamos a poner, le vamos a poner un class name, contenedor. ¿De acuerdo? De hecho, mira, vamos a hacer una cosita. ¿Ves esta app.js? Se lo vamos a pasar a JSX. No hay problema por esto, ¿vale? Funciona exactamente igual, fíjate, no da error ni nada. Bueno, aquí te dice en el depurador, te dice que ha pasado algún error, pero no es en nuestro caso. Y fíjate que funciona todo. Vamos a ir a los componentes y verás que todo sigue exactamente igual, ¿vale? Simplemente le hemos cambiado la extensión al archivo. ¿Para qué? Para tener autocompletado. Si te lo pulsas párrafo, ¿vale? Pues te da autocompletado, etcétera. Simplemente para eso. Y de hecho, porque trabajamos con archivos .jsx cuando estamos trabajando con React, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues en este clase contenedor vamos a crear, por ejemplo, un div que se llame header. Sí, vamos a crear un div, ¿vale? No, ahora no me hace el autocompletado porque ahora el Visual Studio Code me está dando por culo, ¿vale? Class name, header. Bien. Esto me has quedado luego para el CSS. Tampoco te creas qué tal. Y lo que vamos a mostrar ahora son los datos que tenemos en el estado. Por ejemplo, vamos a hacer un H2. Fíjate, no va a hacer el autocompletado por sus cojones. ¿Vale? Pues nada, lo hacemos a pelo y listo. ¿Sabes? Ni siquiera me tabula ni nada. ¿Motivo? Ni puñetera idea. Bienvenidos a la app de Rick and Morty API. Por ponerte algo, ¿vale? Un párrafo que diga, por ejemplo, total de personajes, 2 puntos, y vamos a mostrar, recuerdas que teníamos aquí un total, ¿vale? Eso guardaba el total de personajes que teníamos. Total. Esto viene de, fíjate, 826, ¿vale? Que es exactamente el valor que tengo aquí, que viene de la petición de la API que está en info count, ¿vale? Es que no tiene más, o sea, es muy sencillo. A fin de cuentas es trabajar con esto ahora, ¿vale? Le puedes poner otro párrafo, ¿vale? Que diga, tener que hacerlo a mano, el HTML es un coñazo, ¿eh? Cantidad de páginas, no pongo acentos porque me da pereza, ¿vale? Aparte que no soy mucho, siempre me pasa lo mismo. Y lo teníamos en páginas, creo recordar, ¿no? Creo recordar que sí, que estaban en la propiedad de páginas, correcto. Muy bien, guardamos y vemos que esto ya pues se está visualizando pues como nosotros queríamos. El tema de los botones, y aquí es donde vamos a ir al botón de siguiente, botón de anterior, ¿vale? Vamos a mostrar primero el botón de anterior, que no lo vamos a mostrar porque no se va a ver, pero vamos a ver la sintaxis de JSX como es, ¿vale? Muy sencilla, simplemente le dices, escúchame, anterior. ¿Es diferente a null? En el caso de que sea diferente a null lo que hay aquí, y en el caso que no, pues no me pones nada. ¿Qué es diferente a null? O sea, que existe. Vale, pues me pintas un botón. Sí que es un coñazo hacerlo a mano, ¿eh? Ya no me acordaba, tío. Que ponga anterior. ¿Ok? La función de pulsar y que haga algo lo hacemos luego. Si te fijas, no aparece. ¿Vale? No aparece ni siquiera en el inspector. Vamos a body, damos al root.
Miramos el contenedor, class header, y fíjate que debajo del último párrafo ese button no aparece, no se representa en el DOM. ¿Por qué? Porque su valor es null. Como su valor es null, lo que hace es no pintar absolutamente nada, ¿vale? En el caso de que el valor cambie, sea diferente que null, pintará este botón de anterior. En el caso que no, nada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar el botón de siguiente. Lo mismo, copiamos esto, lo pegamos abajo, pero en vez de anterior, con siguiente. Siguiente, ay, espérate, que no he cambiado el texto. Siguiente sí me sale, ¿vale? Siguiente sí. Cuando pulso no pasa nada. Yo no le he dicho que todavía pase algo, porque para que pase algo vamos a tener que cambiar algo dentro de la función, del archivo de funciones del obtener todos, ¿vale? Bien, ahora yo lo que necesito es que la URL a la petición, esta URL, page 2, page 3, page 4 o la siguiente o la anterior, sean dinámicas, o sea, pasárselas como parámetro, porque yo hasta la fecha lo que tengo en mis funciones, ¿vale? Es la URL como un string aquí, pero yo esto tengo que cambiarlo de algún modo, ¿vale? De alguna manera tengo que comunicarle a esta función, oye, esta URL yo te la voy a pasar yo, ¿vale? No es esta en concreto, no es una constante que no vaya a cambiar, es un dato que va a cambiar y que va a depender de en qué página esté, hay una siguiente y una anterior, entonces te la voy a pasar yo. ¿Cómo? Pues voy a quitar esto y le voy a decir que lo va a coger de URL. Y se lo voy a pasar como primer parámetro, ¿vale? Es irrelevante, que sea el primero, el segundo, el quinto o el último. Pero se lo paso como parámetro a esta función. Ahora que se lo he pasado como parámetro, obviamente se lo tengo que pasar aquí también, ¿vale? Pero yo tengo que sacarla de algún sitio. A esta URL se la tengo que pasar de algún sitio. O sea, lo que voy a crear es un estado, ¿vale? URL, set URL. Es igual a un estado. En este caso, en principio, va a ser nulo. Bueno, no, vamos a pasarle la primera URL, ¿vale? Va a tener, ahora da error, porque sí, porque esto es lo que hay. No, tampoco te preocupes. Vamos a copiar esto y se la vamos a pasar. Digo, escucha, la primera URL que tú vas a cargar es esta. Page es igual a 1. A partir de aquí, este endpoint va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando yo puse el botón de anterior o cuando yo puse el botón de siguiente. ¿De dónde voy a sacar el valor de anterior y siguiente? Yo ya los tengo guardados en esta variable anterior y en esta variable siguiente ya tengo esos valores. Y esos valores son exactamente esta URL de aquí, next y pref, que me las da la propia API. Entonces, perfecto, hasta aquí estamos súper. ¿Qué hago ahora? Pues ahora puedo crear dos funciones, por ejemplo. Lo podías hacer de otras maneras, ya te digo, eso ya es cosa tuya. Vamos a hacerlo en plan bruto, por decirlo así, ¿vale? Vamos a crear dos funciones, vamos a llamar, por ejemplo, ir siguiente, ¿vale? Va a recibir una URL y va a hacer un set URL con la URL que recibe, ¿ok? Y ahora vamos a copiar esto y a esto lo vamos a llamar ir anterior, por ejemplo. Anterior. Y hacen exactamente lo mismo. Van a siguiente, van a anterior. Perfecto. Ahora yo cuando pulse el botón de anterior, voy a llamarlo a long click. Y si no me hace el autocompletado me voy a volver loco, pero es lo que hay. Esto se lo pasamos como una row function y le digo que ir anterior. ¿Dónde está la URL? En la variable en el estado que te he dicho antes, en anterior. Y lo mismo para ir a siguiente. ¿Vale? Voy a copiar esto. Quizá vaya un poco rápido, pero bueno, tú tómate todo tu tiempo cuando tengas que ver este vídeo. Esto va a ir siguiente y lo que recibe es siguiente, ¿vale? Perfecto, vamos a ver qué pasa. Ahora en principio el botón de siguiente tiene que funcionar, pero yo no veo que pase nada. Vamos a ver los componentes, a ver si está pasando algo, a ver si está sucediendo algo. Vamos a ampliar esto un poquito. Bueno, vale, mira, state, tal, anterior, tal. Vale, vamos a pulsar. Si cambian los estados, no cambian los estados, tío, no cambia nada. ¿Vale? State, ¿vale? Esta es la primera, esta es la anterior y esta sería la siguiente, ¿vale? Vamos a pulsar. Joder, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se recarga el componente? ¿Por qué no vuelve a hacer la petición con la URL que yo le estoy pasando? Vale. Porque para que esto suceda, useEffect necesita dependencias. Le tienes que decir, oye, cuando cambie este valor,
me vuelves a recargar el componente entero, me lo vuelves a pintar. Entonces voy a decir, oye, cuando cambie la URL, ¿vale? Cuando se lance set URL en algún sitio, me da igual dónde, en un clic, donde sea. Pero cuando esta URL o este valor que hemos puesto aquí cambie, ¿vale? Lo que quiero es que me vuelvas a lanzar todo este useFet con esta función y con la URL cambiada. Entonces todos los datos siguientes también van a cambiar por la petición. Vale, vamos a recargar esto. Vamos a dar la siguiente. Vamos a ver que ahora sí cambian. Fíjate cómo aquí están cambiando, ¿vale? Los valores. Fíjate. 432, 543, 654, etcétera. ¿Ves cómo están cambiando en esta parte de aquí? Justo encima de mi cabeza, que tengo que estar por ahí yo más o menos. Pues ahora sí están cambiando los valores. Ahora sí estamos haciendo las siguientes peticiones. Entonces, si yo abro los estados y esto lo cambiamos, fíjate que aquí el primer elemento tiene el ID 81. Si yo pulso sobre siguiente, 101 cuenta 20, ¿vale? Será 121, ¿vale? 103, 141, etcétera. ¿De acuerdo? Van cambiando, se va cambiando la petición, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque ahora ya tengo básicamente la paginación, tengo los datos de la información, lo que quiero ahora es mostrar a los personajes, ¿no? Fuera de este div header, que es justamente aquí, vamos a crear otro div. Que tenga que hacer esto a mano me está dando un por culo que no te lo puedes imaginar, ¿eh? Y aquí vamos a recorrer los personajes. ¿Cómo? Pues mira, muy sencillo. Vamos a decir personajes es diferente a null. Tú me dirás, ¿por qué siempre haces el es diferente a null? Porque... te lo explico. Primero vamos a hacer esto y te lo explico. ¿Por qué compruebo si personajes es diferente a null o si anterior es diferente a null o siguiente? Porque muchas veces el DOM, ¿vale? Lo que es pintar los elementos dentro del HTML, se recarga mucho antes, o carga mucho antes, por norma general, carga antes que las peticiones que tú estás haciendo. ¿Qué pasa? Que esto te va a tirar error. Te va a decir, oye, es que personajes todavía no existe, porque la petición se está ejecutando todavía, yo no tengo los datos y como no los tengo no te lo puedo pintar aquí. Tú me estás diciendo que yo te pinte aquí 20 personajes, pero yo no los tengo. ¿Vale? Entonces por eso pasa esto. Entonces compruebas, oye, ¿es diferente a null? No, no pintes nada. Cuando sea diferente a null, pinta lo que tengas que pintar. Ya sea todos los personajes, uno en concreto, lo que quieras. ¿Vale? ¿Qué hacemos si es diferente a null? Pues le hacemos un map a personajes, personajes map, personaje, y devolvemos, pues que en este caso vamos a devolver un párrafo. Mano, tío, en serio, no me he autocompletado. Personaje.name. ¿De dónde me saco yo que tiene personaje.name? ¿Vale? Bueno, mira, ya están cargados, pero bueno, para que lo veas. De la información que me da la API. Yo sé que tiene un results que me devuelve 20 personajes y que cada uno de estos personajes es un objeto y una de sus propiedades es name y es Rick. ¿Ves? Pues se me ha ido de tamaño esto ahora, tío. Vamos a hacerlo así. ¿Ves? Esta propiedad name es Rick Sánchez. Entonces, de este personaje en concreto, con el ID 1. ¿Ok? Entonces yo me lo saco de ahí. No es que yo me lo saque de la manga o me lo sepa de memoria, ni nada por el estilo, ¿vale? Y fíjate, ya tenemos la lista de personajes. Si yo le doy a siguiente, pues esto va cargando. Pum, pum, pum. Y me va cargando pues así hasta que se completen los 826 que hay mogollón. ¿Vale? Y si le doy a anterior, me voy hasta abajo del todo y fíjate que desaparece el anterior porque no tengo, ¿vale? El estado de previews no lo tengo. Entonces el botón, pum, se esfuma. ¿Listos? ¿Qué me queda? Pues que al pulsar aquí me salga el nombre y la imagen de ese personaje en concreto. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Nos vamos a nuestro código otra vez, nos vamos al archivo de funciones y ahora vamos a hacer una petición, pero de un solo personaje. ¿Se puede en la API? ¿La API tiene esta capacidad? Get a single character. Sí, me pasas el tal, pasándome como último parámetro de la URL, pasándome la ID del personaje que tú quieres. Vale, guay. ¿Y yo de dónde saco esta ID y cómo formateo esta URL? Ahora verás que es súper sencillo. Mira, const obtener personaje. ¿Vale? Este obtener personaje obviamente va a ser una arrow function, es igual a que tal. Recibe una ID de momento, ¿vale? Porque quizás reciba más cosas. Vamos a ver qué. Y la vamos a exportar igual, ¿vale? Export. No hacemos un export default, que es lo que tal sueles ver muy a menudo,
¿vale? ¿Por qué? Porque export default solo exporta un objeto, una clase, una sola, ¿vale? De una función, de un archivo. Entonces, si yo hago aquí un export default, este pues ya no lo voy a poder exportar. Entonces, o tendría que crear un objeto con estas funciones o así exporto cada una de las funciones por separado. Esto es lo mismo que hacer, por ejemplo, esto ya son tips que te doy, export un objeto en concreto y marcarle aquí, por ejemplo, la función esto, ¿vale? Y esto. Esto es exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo justo aquí abajo, pues ya lo haces en cada función y sabes que están exportadas, ¿vale? Te regalo el tip. Nada, que va. Venga, vamos a seguir. Lo mismo, hacemos una petición, const, petición es igual a qué, a fetch, ¿vale? A una URL, ¿a qué URL? Bueno, pues en este caso a esta URL de aquí. La copiamos y la pegamos. Como una template string la vamos a pegar, ¿vale? Tú me dirás, ¿por qué? Porque yo necesito que la ID sea dinámico. Obviamente necesito que esté 2, una vez será 2, otra vez será 40, otra vez será 80. Yo no sé cuál va a ser, yo no sé cuál va a pulsar el cliente. Entonces necesito que se calcule. Entonces se lo voy a pasar como un parámetro. ¿Vale? Por eso se lo paso como una template string y me es más fácil. Obviamente esto recibe un fetch, por lo tanto va a ser una wait. El fetch va a ser, perdón, aquí va a ser async, perdón. Esto va a ser asíncrono, ¿vale? Y el fetch será una wait. Vamos a esperar, ¿de acuerdo? La respuesta que recibo, ¿te acuerdas que aquí he hecho un destructoring, info y results de la petición JSON? Vale. Es diferente. Voy a hacer una cosa, mira, const resultado es igual a await petición.json. Punto, me basta y me sobra. ¿Por qué me basta y me sobra? Porque esto me devuelve un único objeto. No me devuelve diferentes objetos ni diferentes valores. Me devuelve un objeto único. Entonces lo puedo guardar directamente dentro del valor de una variable sin tenerle que hacer ningún destructoring porque este objeto en sí no tiene ningún nombre, no está definido. Es un objeto genérico. Entonces me devuelve un objeto, lo recojo y lo tengo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Yo no lo voy a guardar en esta variable resultado, ¿vale? Bueno, en este caso sí. Lo que voy a hacer es setearlo dentro de un estado. Set personaje, resultado, ¿vale? Y aquí le voy a pasar obviamente el set personaje. ¿Por qué? Porque necesito pasarle esta función o este callback, pasársela por parámetro para poderlo utilizar dentro de esta función. Ya lo tengo. Ya básicamente tengo esto. Lo que me necesito es en mi aplicación, tengo un estado que se llama personajes y necesito uno que sea un solo personaje. Personaje, set personaje. Oh, la Virgen. Yo normalmente suelo tener autocompletado, pero en este caso no, así que me estoy cabreando. Pero da igual. Correcto. Ahora, ¿cuándo yo voy a llamar a esta función? Porque obviamente, ¿en qué momento, ¿vale? Llamo yo a esta función para que me cargue ese personaje. ¿La llamo cuando me carga el componente? No, no me interesa. Entonces, cuando yo pulse sobre este párrafo de aquí, es cuando yo lanzaré esta función, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerle un clic. Ahora sí me hace autocompletado, porque lo he escrito antes, ¿eh? No te creas que por otra cosa. Vamos a importar esa función, ¿vale? Que era, ¿cómo se llamaba? Espérate que no me acuerdo. Obtener personaje. Anda yo también, tío. Obtener personaje. Obtener personaje. Perfecto. Entonces, cuando yo haga el clic este, súper importante, ahora te explicaré por qué hacemos esto de pasarlo así. Obtener personaje. Obtener personaje recibía dos valores, ¿vale? Uno que era el ID del personaje, que yo lo tengo aquí. Recuerda que los estoy mapeando. O sea, este valor personaje tiene el valor de todos los datos que tenga este personaje. También tengo el ID, así que le puedo decir, oye, el ID va a ser personaje.id y el estado es el set personaje. Ya está. ¿Listos? Vamos a ver si esto funciona. No, ¡pum! Petardazo. ¿Qué ha pasado? Error en no sé qué, en el Wi-Fi, set token, coma. ¿Qué coma de qué? ¿Qué dices? ¿De una coma? No me calientes los cascos, ¿eh?
Mm, algo he hecho mal aquí yo. Y en principio... no sé qué es lo que he hecho mal. Dice que tengo aquí una coma. 2.37 en app. 2.37. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho aquí? He puesto un carácter súper raro. Vale, listo, ya está, funciona. Vamos a ver, ¿veis este state que es null, el último, el 7? Este es el personaje que tendría que cargar cuando yo pulse aquí, ¿vale? Pumba, ahí lo tienes. Ahí está cargado, ¿vale? Y ahí tengo todos los datos de este personaje. Ahora pues simplemente lo que hemos hecho antes con, con la lista de personajes. Pero esto lo vamos a hacer en una aparte, ¿vale? Aparte porque tenemos aquí el listado. Así que fuera de este header... ¿Dónde te termina? Madre mía, tío, el header este me termina aquí. Vamos a meter esto dentro del header. Porque si luego vamos a tirar Flexbox o lo que sea, esto no me tendría que dar ningún error, ¿vale? Está todo encapsulado ahí dentro. Así que fuera, vamos a crear aquí un div, lo vamos a llamar, o le vamos a dar la clase en este caso, ¿vale? No es que lo vayamos a llamar. Vamos a dar la clase, ¿qué clase le damos? A ver, class name personaje. Mira tú si soy súper original, ¿vale? Y aquí es donde vamos a tirar JSX, vamos a comprobar que sí personaje es diferente. Adiós, la que estoy leyendo con el teclado ahí. Es diferente a null. Me haces una cosa y si no, me haces la otra. Yo siempre explico las ternarias de esta manera porque así es mucho más sencillo, ¿vale? Si es diferente a null, pues me lo vas a mostrar, ¿no? Me vas a mostrar un H... Bueno, en este caso necesito que esté encapsulado. Así que lo que vamos a hacer es un div dentro, porque si no está encapsulado daría un error. Necesita un contenedor padre, ¿vale? Y vamos a pintar un H2 que va a tener... Dios, cómo me jode tener que hacerlo a mano, ¿eh? Que va a tener el personaje.name y la imagen, ¿vale? Un image, source, ¿dónde vas? Hostia, Dios, que tienes que hacerlo todo a mano, es un cacao, tío. Teléfono, le damos un poquito por ahí ahora, no necesitamos que nos llamen. Más que últimamente me están dando mucho por culo, me llaman de muchos sitios diferentes y no sé ni quién me llama. Y esto va a sacar personaje.image. ¿Vale? El alt, pues bueno, se lo ponemos nosotros o yo que sé, le pones lo que quieras. Perfecto. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? No va a funcionar, obviamente. ¿Por qué? Pues por algún error de sintaxis correspondiente a JSX con el cierre del tag image, ¿vale? No hemos cerrado este tag y ahora sí que va a funcionar. ¿Qué pasa? Fíjate, me lo carga abajo. Yo quiero que me lo cargue uno al lado del otro, etcétera, ¿no? Pero si pulso, veis cómo va cambiando. ¿Ok? Entonces, funcionar, funciona. Retoques. Ahora te viene la parte del CSS, ¿vale? Te viene la parte del CSS que era estilos, no, index.css. Oh, me está calentando. Aquí. Bien, nos toca, ¿vale? Contenedor. Vamos a darle, voy a darle un poquito de CSS, ¿vale? Pero esto ya es cosa vuestra. Es que no me hace ni el autocompletado del CSS, tío. Y eso sí que ya me va a tocar mucho la moral, entonces nada, olvídate. ¿Vale? Olvídate, el CSS ya se lo dais vosotros. No sé por qué ahora Visual Studio Code me está jodiendo de esta manera. Literalmente me está jodiendo porque lo suyo sería que si me dan yo lo width, height, match width, etcétera, las propiedades flex y tal, sí, pero los width no nunca sé si es de DTH o que no sé, nunca sé qué cojones es, ¿sabes? Entonces, bueno, ya CSS se lo dais vosotros, ¿ok? No me calentéis los cascos porque igualmente funciona. Esto igualmente, me he fijado antes, ves, este error no lo habíamos subsanado y de hecho lo he visto mientras estaba repasando el código. ¿Dónde lo tengo aquí? En el map. Veis que aquí estamos haciendo un map, ¿no? Entonces todo lo que tú mapees dentro de React necesita una key. ¿Vale? Ya verás lo que voy a leer con el teclado hoy. Si no lo tiro. Personaje.id. Y ahora este error, pum, desaparece, fuera. ¿Por qué necesita esta key? Bueno, pues es muy sencillo, porque cada uno de los elementos, ¿vale? Está funcionando, no hay problema. CSS se lo dais, ¿ok? Me sabe súper mal, de verdad, os lo digo, pero si no tengo el autocompletado, me pongo súper nervioso con el tema del CSS.
Es un lenguaje, tío, que me pone muy nervioso. A lo que voy, cada una de las propiedades necesita una key en concreto, ¿vale? Esta key tiene que ser única, ¿vale? No se tiene que repetir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un listado. Fíjate, vamos a hacerlo aquí en el HTML. Vamos a bajar esto para abajo un poquito. Contenedor, personaje, pum. No, aquí está el header. ¿Qué header ni qué? Sí, aquí está. ¿Ves? Que él crea un párrafo, ¿vale? Y a cada uno le tiene que dar una key diferente. ¿Por qué? Porque este párrafo, por ejemplo, tiene un evento. Este evento es el onClick que nosotros habíamos marcado, etcétera, ¿vale? Entonces necesitas que cada uno de los elementos que tú mapees dentro de un array en React y muestres o pintes en el DOM tenga una key única, ¿vale? Simplemente ese error era solamente eso. No tiene más historia. Y nada, chicos, es así de sencillo. Trabajar con una API, fijaros que el código es súper sencillo. O sea, ¿qué tenemos en funciones? ¿Dónde está el archivo de funciones? ¿Se me ha ido? No, está aquí. ¿Qué son esto? 17 líneas, eliminar espacios, 15, 14 líneas y tienes esto ya literalmente sin axios, ¿vale? Porque esto todavía con axios hubiese sido un poco más sencillo. De aquí, estos set páginas, set total, set personajes, set siguiente, etcétera, lo podías haber metido incluso todo en un único estado, ¿vale? O sea, pasándole solo un único valor como parámetro a la función. Devolver un único personaje, muy sencillo. Pasar una URL dinámica, súper sencillo. Y nuestro componente principal, que si lo minimizamos un poquito, ¿vale? Porque vosotros lo estáis viendo también en grande. Estos son 57 líneas de código, salta el espacio, estás hablando de 50 líneas. Es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo y tienes una aplicación pues así de simple, que es simple, pero con su defecto por detrás tiene bastante cosas, se está moviendo bastante cosita, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, esto es todo. Ya os digo, me sabe súper mal por el tema de CSS, pero se lo metéis vosotros porque me estoy poniendo muy nervioso, porque sin autocompletado, with, height y toda esta historia es un cacao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.